La carcajada del magnate Ricardo Balmonte resonó en toda la sala de conferencias del Hotel Emperador, cuando el periodista le preguntó sobre su formación académica. Sus ojos brillaban con ese destello de superioridad que solo los verdaderamente ricos pueden permitirse, mientras negaba con la cabeza, y decía aquellas 3 palabras que cambiarían todo, sin estudios formales. Las cámaras captaron, en ese momento de triunfo, ese gesto de orgullo, mientras levantaba su copa de champán como quien celebra una victoria personal sobre el sistema educativo tradicional. Los asistentes aplaudieron, inspirados por la narrativa del hombre que lo había logrado todo por sí mismo. El ejemplo perfecto del emprendedor que desafió las normas y conquistó el mundo empresarial sin un título universitario que lo respaldara. Pero 3 semanas después, en una pequeña oficina del edificio Balmonte Industries, su asistente personal Mónica Reyes encontraría un archivo olvidado que revelaría una verdad completamente diferente. Una verdad que pondría en tela de juicio toda la historia de éxito que Ricardo había construido tan cuidadosamente durante 20 años. El documento, amarillento y manchado por el tiempo, llevaba la firma de Héctor Balmonte, el padre de Ricardo, y la fecha de 1987. 3 años antes de que la empresa familiar despegara con el revolucionario adhesivo industrial que cambiaría la industria manufacturera para siempre. Pero para entender cómo llegaron a ese momento de revelación, debemos retroceder 4 meses, a un jueves cualquiera, en las oficinas de Balmonte Industries, donde Mónica llevaba ya 6 años, trabajando como asistente ejecutiva. Una posición que le había dado acceso a los secretos más íntimos de la empresa, pero que también la había convertido en una sombra eficiente e invisible para la mayoría de los ejecutivos que paseaban por los pasillos de mármol del piso 23. Mónica Reyes tenía 37 años, y una manera de organizar papeles que la hacía indispensable pero olvidable al mismo tiempo. Como esos objetos cotidianos que solo notamos cuando desaparecen. Mónica había empezado en la empresa como recepcionista temporal, después de su divorcio, cuando necesitaba desesperadamente un trabajo que le permitiera pagar el alquiler de su pequeño apartamento en el barrio de Santa Elena y mantener a su hijo Mateo, que entonces tenía apenas 9 años. Había estudiado administración de empresas en una universidad pública, pero nunca había terminado la carrera porque quedó embarazada en el último año y las prioridades cambiaron radicalmente. Su exmarido, un vendedor de seguros llamado Fernando, se había marchado cuando Mateo cumplió 7 años, dejándole solo deudas y promesas incumplidas. Durante años, Mónica había construido su vida alrededor de la rutina y la eficiencia, evitando conflictos y manteniendo un perfil bajo que le garantizara estabilidad laboral en un mundo corporativo que no solía ser amable con madres solteras sin títulos completos. Lo que nadie sabía en Balmonte Industries era que Mónica tenía un don particular para los números y los patrones. Desde pequeña había sido capaz de detectar inconsistencias en datos financieros con solo echarles un vistazo rápido, una habilidad que había heredado de su padre, un contador público que había trabajado durante 30 años en una firma de auditoría antes de jubilarse. Mónica había escondido esta habilidad durante años, temiendo que si la hacía demasiado evidente, le asignarían más responsabilidades sin aumentarle el salario, o peor aún, que la verían como una amenaza. En el mundo corporativo, había aprendido que ser demasiado competente podía ser tan peligroso como ser incompetente, especialmente para alguien en su posición. Ese jueves de septiembre, mientras organizaba los archivos personales de Ricardo Balmonte para preparar su presentación en la conferencia anual de empresarios, Mónica notó algo extraño en las fechas de un documento de patente. Era un papel antiguo, cas, y olvidado en el fondo de una caja de cartón. Había sido trasladada desde el antiguo edificio de la empresa. La patente estaba a nombre de Héctor Balmonte y databa de 1987. Pero lo que llamó su atención fue la descripción del producto. Un adhesivo industrial de secado ultrarrápido, con propiedades de resistencia al calor y a la humedad. Exactamente el mismo producto que había catapultado a Balmonte Industries al estrellato en 1990. Pero con una fecha 3 años anterior a lo que la historia oficial de la empresa siempre había afirmado. Mónica guardó el documento sin decir nada, pero su mente analítica no pudo dejar de darle vueltas al asunto. Durante los siguientes días, comenzó a revisar discretamente otros archivos antiguos, aprovechando sus horas de almuerzo y los momentos en que la oficina se vaciaba. Al final de la tarde, lo que descubrió fue una serie de documentos que sugerían que Héctor Balmonte, el padre de Ricardo,
Había sido un químico brillante que había trabajado durante años en el desarrollo de adhesivos industriales para una empresa mediana, antes de fundar su propia compañía. Los documentos mostraban inversiones iniciales sustanciales, contratos con proveedores y acuerdos de distribución. Todo fechado antes de que Ricardo supuestamente hubiera fundado la empresa desde cero con sus propias manos y sin ayuda de nadie. Durante semanas, Mónica mantuvo su descubrimiento en secreto, luchando internamente con la pregunta de qué debía hacer con esa información. Por un lado, sentía que había descubierto una mentira importante, una falsedad en la narrativa, que Ricardo Balmonte había vendido al público durante 2 décadas. Por otro lado, era consciente de su posición vulnerable en la empresa y del riesgo que correría al confrontar a uno de los empresarios más poderosos de la ciudad, con evidencia de que su historia de éxito personal era, en el mejor de los casos, incompleta, y en el peor, completamente fabricada. La rutina de Mónica continuó normalmente durante esas semanas de incertidumbre. Cada mañana se levantaba a las 6, preparaba el desayuno para Mateo, ahora un adolescente de 15 años más interesado en los videojuegos que en las conversaciones con su madre. Y luego tomaba el autobús número 12 que la dejaba a 3 cuadras del edificio Balmonte Industries. Su día transcurría entre llamadas telefónicas, organización de agendas, preparación de documentos y las 1000 pequeñas tareas que mantienen funcionando la oficina de un ejecutivo importante. Almorzaba generalmente sola en su escritorio, un sándwich en la cafetería del edificio y un café que ya estaba tibio cuando lo terminaba. Por las tardes revisaba las cuentas familiares, calculaba cuánto podía ahorrar ese mes, respondía mensajes de la escuela de Mateo, y trataba de no pensar demasiado en cómo habría sido su vida y hubiera terminado su carrera universitaria. Lo que Mónica no sabía era que su descubrimiento accidental estaba a punto de colisionar con un evento que cambiaría todo. Ricardo Balmonte había sido invitado a dar la conferencia principal del Congreso Nacional de Emprendedores, un evento prestigioso que reunía a los empresarios más exitosos del país. El tema de su charla sería precisamente su historia personal, cómo había construido un imperio desde la nada sin educación formal, desafiando a todos los que le dijeron que necesitaba un título universitario para triunfar en el mundo de los negocios. El equipo de relaciones públicas de la empresa había preparado una campaña mediática masiva alrededor de esta conferencia, posicionando a Ricardo como el ejemplo perfecto del emprendedor autodidacta que había conquistado el mundo corporativo con pura determinación y trabajo duro. Una tarde de octubre, mientras Mónica organizaba los materiales para la presentación de Ricardo, recibió una llamada inesperada. Era Julián Sandoval, un periodista de investigación del periódico El Observador que había estado siguiendo la carrera de Ricardo Balmonte durante años. Julián le explicó que estaba preparando un artículo sobre la historia de empresas familiares exitosas, y quería verificar algunos datos sobre los orígenes de Balmonte Industries. Sus preguntas eran específicas y técnicas, demostrando que había hecho su tarea. Preguntó sobre Héctor Balmonte, sobre las patentes originales, sobre las inversiones iniciales. Mónica sintió que el estómago se le contraía mientras escuchaba cada pregunta, consciente de que ese periodista estaba siguiendo exactamente el mismo rastro que ella había descubierto semanas atrás. Mónica respondió de manera evasiva, diciendo que necesitaría verificar esos datos con el departamento legal antes de proporcionar cualquier información. Julián fue cortés pero persistente, dejando su número directo y pidiéndole que lo contactara cuando tuviera la información disponible. Después de colgar, Mónica se quedó sentada frente a su escritorio durante varios minutos, mirando fijamente la pantalla de su computadora, sin ver realmente nada. Sabía que tenía una decisión que tomar, y que esa decisión podría cambiar su vida, de maneras que aún no podía predecir completamente. Esa noche, Mónica apenas pudo dormir. Daba vueltas en la cama, mientras su mente reproducía diferentes escenarios, una y otra vez. Si le contaba a Ricardo sobre el periodista y sobre los documentos que había encontrado, tal vez él apreciaría su lealtad y su discreción, pero también sabía que los mensajeros de malas noticias rara vez eran recompensados, especialmente cuando esas noticias amenazaban la imagen pública cuidadosamente construida de un hombre poderoso. Por otro lado, si no decía nada, y el artículo se publicaba, Ricardo podría descubrir que ella había tenido acceso a esos documentos y acusarla de complicidad o de filtrar información. La sensación de estar atrapada en dos opciones igualmente peligrosas la mantuvo despierta hasta el amanecer. Al día siguiente,
Mónica llegó a la oficina, con una determinación. Había estado ausente durante semanas. Había tomado una decisión durante las últimas horas de la madrugada, mientras escuchaba a Mateo roncar suavemente en la habitación de al lado. Iba a hablar con Ricardo directamente, mostrarle los documentos que había encontrado, y dejar que él decidiera qué hacer con esa información. No era su responsabilidad juzgarlo ni exponerlo, pero tampoco podía seguir guardando un secreto que claramente estaba a punto de salir a la luz de todas formas. Había algo liberador en esa decisión, en elegir la honestidad, incluso cuando el resultado era incierto. Pidió una reunión con Ricardo para el final de la tarde, cuando la oficina ya estaba casi vacía. Su secretaria, una mujer mayor llamada Patricia, la miró con curiosidad pero no hizo preguntas. Simplemente anotó la cita en la agenda y le confirmó que Ricardo la vería a las 6:30. Las horas hasta esa reunión pasaron con una lentitud tortuosa. Mónica revisó los documentos una última vez, organizándolos en una carpeta manila, que sostuvo contra su pecho como si fuera un escudo protector. Cada vez que sonaba el teléfono o alguien pasaba cerca de su escritorio, sentía que el corazón se le aceleraba. A las 6:25, Mónica se paró frente a la puerta de caoba de la oficina de Ricardo Balmonte. Respiró profundamente 3 veces, como le había enseñado su terapeuta años atrás cuando la ansiedad del divorcio la había llevado a buscar ayuda profesional. Tocó la puerta suavemente y esperó hasta escuchar la voz grave de Ricardo, invitándola a pasar. La oficina era exactamente como la había visto cientos de veces antes, pero en ese momento todo parecía diferente, cargado de una tensión que solo ella podía sentir. Ricardo estaba sentado detrás de su escritorio masivo de nogal, revisando documentos en su tablet, con las mangas de su camisa blanca enrolladas hasta los codos, en un gesto estudiado de informalidad ejecutiva. Ricardo levantó la vista y le sonrió con esa sonrisa amable pero distante que reservaba para los empleados de nivel medio. Le hizo un gesto para que se sentara en una de las sillas frente a su escritorio, y le preguntó qué podía hacer por ella. Mónica sintió que las palabras se le atascaban en la garganta por un momento, pero luego comenzó a hablar con una voz más firme de lo que esperaba. Le explicó que mientras organizaba archivos para su presentación en el Congreso, había encontrado documentos antiguos relacionados con las patentes originales de la empresa. Le contó sobre la llamada del periodista y sobre sus preguntas específicas. Mientras hablaba, colocó la carpeta manila sobre el escritorio y la empujó suavemente hacia él. La expresión de Ricardo cambió gradualmente y mientras Mónica hablaba, la sonrisa amable se desvaneció, reemplazada por una máscara de neutralidad profesional que no dejaba traslucir ninguna emoción. Abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos uno por uno, tomándose su tiempo con cada página. El silencio en la oficina se volvió denso y opresivo. Mónica podía escuchar el tic-tac del reloj antiguo en la pared y el zumbido apenas perceptible del aire acondicionado. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 5 minutos, Ricardo cerró la carpeta y miró directamente a Mónica, por primera vez desde que había empezado a revisar los documentos. Lo que Ricardo dijo a continuación sorprendió completamente a Mónica. No hubo negación airada ni amenazas veladas. En cambio, con una voz cansada, que ella nunca le había escuchado antes, Ricardo le pidió que cerrara la puerta con llave y volviera a sentarse. Luego, para su absoluto asombro, comenzó a contarle una historia que había guardado en secreto durante más de 2 décadas. Le habló de su padre, Héctor Balmonte, un químico brillante. Había dedicado su vida a desarrollar adhesivos industriales, pero que nunca había tenido el talento y el interés para los negocios. Le contó cómo Héctor había muerto de un infarto cuando Ricardo tenía apenas 26 años, dejándole una pequeña empresa con una patente revolucionaria pero sin clientes, sin capital y al borde de la bancarrota. Ricardo explicó que en ese momento había tomado una decisión. Lo había perseguido desde entonces. En lugar de reconocer públicamente que estaba continuando el trabajo de su padre, había reinventado la narrativa de la empresa, presentándose a sí mismo como el fundador visionario que había creado el producto desde cero. Su razonamiento en ese momento había sido pragmático. Los inversores y los clientes querían ver a un líder joven y dinámico, no al hijo de un químico desconocido que había heredado una patente. Había funcionado. Las puertas que estaban cerradas para el hijo de Héctor Balmonte se abrieron de par en par para Ricardo Balmonte, el joven emprendedor autodidacta con una historia inspiradora de éxito personal. Con el tiempo, la mentira se había vuelto más grande y más elaborada. Cada entrevista, cada artículo,
Cada conferencia había añadido capas adicionales a la narrativa del emprendedor que lo había logrado todo sin ayuda. Ricardo admitió que había comenzado a creer su propia historia, que había borrado mentalmente la contribución de su padre hasta el punto de y olvidar que el verdadero genio detrás del producto no había sido él sino Héctor. La culpa que sentía era como un peso constante, pero el miedo a ser expuesto como un fraude era aún mayor. Cada vez que daba una conferencia sobre emprendimiento, cada vez que aconsejaba a jóvenes empresarios sobre cómo triunfar sin estudios formales, sentía que traicionaba la memoria de su padre y engañaba a todos los que lo escuchaban. Mónica escuchó todo esto en silencio, procesando lentamente la magnitud de lo que Ricardo le estaba confiando. Cuando él terminó de hablar, se quedaron sentados en silencio durante varios minutos. Finalmente, Mónica le preguntó qué planeaba hacer ahora que un periodista estaba investigando la verdadera historia de la empresa. Ricardo se pasó las manos por el cabello, en un gesto de frustración, y admitió que no lo sabía. Podía intentar suprimir la historia, usar sus contactos y su influencia para evitar que el artículo se publicara, pero sabía que eso solo postergaría lo inevitable. La verdad tenía una manera de salir a la luz eventualmente, especialmente en la era de Internet y las redes sociales. Mónica, sorprendiéndose a sí misma, le hizo una sugerencia. En lugar de esperar a ser expuesto, ¿por qué no controlar la narrativa siendo él quien revelara la verdad? Podía usar la conferencia del Congreso de Emprendedores como plataforma para contar la historia real, para honrar la memoria de su padre, y para redefinir lo que significaba el éxito empresarial. No tenía que presentarse como un fraude, sino como alguien había cometido un error al minimizar la contribución de su padre, pero que ahora estaba dispuesto a corregirlo públicamente. Sería arriesgado, sin duda, pero también podría ser poderoso y redentor. Ricardo la miró con una mezcla de sorpresa y algo parecido al respeto. Le preguntó por qué estaba ayudándolo, porque no había llevado simplemente la información al periodista o a la junta directiva. Mónica pensó cuidadosamente antes de responder. Le dijo que durante 6 años había trabajado en esa empresa sintiéndose invisible, escondiéndose detrás de su eficiencia y evitando tomar riesgos porque tenía miedo de las consecuencias. Pero al encontrar esos documentos y al tener que decidir qué hacer con ellos, se había dado cuenta de que estaba cansada de vivir asustada. No estaba juzgándolo a él, porque ella también había construido su propia versión de una vida basada en medias verdades y secretos. La diferencia era que ahora tenían la oportunidad de hacer algo diferente, de elegir la honestidad, incluso cuando era incómoda y arriesgada. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad y preparación. Ricardo decidió seguir el consejo de Mónica, pero quería hacerlo correctamente. Contrató a un equipo de relaciones públicas especializado en gestión de crisis para ayudarlo a diseñar la estrategia de comunicación. Contactó personalmente a algunos de los periodistas más importantes del país para darles acceso exclusivo a la historia real antes de la conferencia. Más importante aún, comenzó a buscar toda la información que pudiera sobre su padre, revisando viejas fotografías, hablando con antiguos colegas de Héctor que aún vivían, reconstruyendo la historia de un hombre brillante que había sido borrado de la narrativa oficial de su propia creación. Mónica se convirtió en parte integral de este proceso. Ricardo le pidió que lo ayudara a organizar toda la información histórica, a verificar fechas y documentos, a construir una cronología precisa de los eventos. También le pidió que asistiera a las reuniones con el equipo de relaciones públicas, valorando su perspectiva y su honestidad. Por primera vez en 6 años, Mónica se sintió vista y valorada por algo más que su capacidad para organizar archivos. Comenzó a participar más activamente en las conversaciones, ofreciendo ideas y sugerencias que Ricardo escuchaba con atención genuina. Durante este tiempo, Mónica también tuvo que enfrentar sus propios demonios internos. Una noche, mientras cenaba con Mateo en su pequeño apartamento, su hijo le preguntó por qué parecía tan distraída últimamente. Mónica se sorprendió a sí misma, contándole todo, sobre los documentos, sobre la decisión de hablar con Ricardo, sobre el plan de revelar la verdad en la conferencia. Mateo la escuchó con atención, y cuando ella terminó, le dijo algo que la impactó profundamente. Le dijo que estaba orgulloso de ella, que por primera vez en mucho tiempo, la veía realmente emocionada por algo relacionado con su trabajo. Esas palabras simples de su hijo adolescente hicieron darse cuenta de cuánto había estado viviendo en piloto automático, cuánto había renunciado a la posibilidad de sentir pasión o propósito en su vida profesional. La noche antes de la conferencia, Ricardo y Mónica se quedaron trabajando hasta tarde en la oficina.
revisando una última vez el discurso que él daría al día siguiente. El texto había sido reescrito docenas de veces, buscando el equilibrio perfecto entre honestidad y dignidad, entre aceptar la responsabilidad por el engaño y honrar la memoria de Héctor Belmonte. Ricardo estaba nervioso de una manera que Mónica nunca había visto antes. Este hombre que había dado cientos de conferencias, que había negociado contratos multimillonarios con una confianza inquebrantable, ahora temblaba ligeramente mientras leía y releía sus notas. Mónica le preparó un café y se sentó frente a él. Le dijo que sin importar lo que pasara mañana, había hecho lo correcto al elegir la verdad. Le recordó que su padre habría estado orgulloso de verlo finalmente reconocer su trabajo y su genio. Ricardo asintió, con los ojos brillantes de emoción contenida. Luego le preguntó a Mónica qué planeaba hacer ella después de todo esto. La pregunta la tomó por sorpresa. Admitió que no lo sabía con certeza, pero que sentía que algo había cambiado en ella durante las últimas semanas. Se había dado cuenta de que era capaz de mucho más de lo que había creído posible, que había estado subestimándose durante años por miedo al fracaso o al rechazo. La mañana de la conferencia amaneció clara y brillante. Uno de esos días de noviembre en que el sol atraviesa el aire fresco, con una nitidez casi dolorosa. Mónica llegó temprano al Hotel Emperador, donde se realizaría el congreso. Ricardo ya estaba allí, repasando su discurso una última vez, en una sala privada. El auditorio principal comenzó a llenarse con cientos de empresarios, estudiantes de negocios, periodistas y curiosos que habían venido a escuchar al famoso Ricardo Belmonte hablar sobre su legendaria historia de éxito autodidacta. A las 10 en punto, Ricardo subió al escenario. Los aplausos fueron ensordecedores. Las cámaras de televisión y los fotógrafos capturaron cada ángulo, mientras él se acercaba al podio con su sonrisa característica. Mónica estaba sentada de la primera fila, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que los demás pudieran escucharlo. Ricardo comenzó su discurso de la manera esperada, agradeciendo a los organizadores y haciendo algunas bromas que relajaron al público. Pero luego, su tono cambió. Ricardo les dijo a todos que había venido ese día con la intención de contarles una historia sobre el éxito sin educación formal, sobre cómo había construido un imperio desde la nada con pura determinación. Pero, admitió con voz clara y firme, esa historia no era completamente cierta. Hubo un murmullo de sorpresa en el auditorio. Los periodistas se inclinaron hacia adelante en sus asientos, con bolígrafos listos y cámaras enfocadas. Ricardo respiró profundamente y comenzó a contar la verdadera historia de Belmonte Industries. Habló de su padre, Héctor Belmonte, un químico brillante que había dedicado años de su vida a perfeccionar un adhesivo industrial revolucionario. Mostró fotografías antiguas de Héctor en su laboratorio, documentos de patentes fechados años antes de que él supuestamente fundara la empresa. Explicó cómo, después de la muerte prematura de su padre, había tomado la decisión de reinventar la narrativa de la empresa, minimizando y eventualmente borrando por completo la contribución de Héctor. Admitió que durante 20 años había vivido una mentira, que había construido su reputación sobre una historia falsa de emprendimiento autodidacta, cuando en realidad había heredado el trabajo genial de su padre. El silencio en el auditorio era absoluto. Nadie tosía, nadie se movía. Todas las miradas estaban fijas en Ricardo, mientras él continuaba hablando, con la voz ocasionalmente quebrada por la emoción pero sin detenerse. Explicó que había decidido revelar esta verdad, no porque hubiera sido descubierto por un periodista o forzado por circunstancias externas, sino porque había llegado a entender que vivir una mentira, sin importar cuán conveniente o exitosa fuera, tenía un costo demasiado alto. Le había costado la paz mental, le había costado la honestidad en todas sus relaciones, y más importante aún, le había costado la oportunidad de honrar apropiadamente la memoria del hombre que había hecho posible todo su éxito. Ricardo habló durante casi una hora, mucho más de lo programado originalmente. Compartió anécdotas sobre su padre, cartas que había encontrado, testimonios de antiguos colegas que recordaban el ingenio y la dedicación de Héctor. Explicó cómo planeaba cambiar la narrativa oficial de la empresa, creando un museo interno dedicado a la historia real de Belmonte Industries, y estableciendo una fundación en nombre de su padre para apoyar a jóvenes químicos e investigadores. También anunció que había decidido ser completamente transparente sobre su propia educación y formación, admitiendo que aunque no tenía un título universitario formal, había tenido el privilegio de heredar no solo una patente, sino también capital inicial, conexiones empresariales y toda la infraestructura que su padre había construido
Antes de morir, cuando Ricardo terminó de hablar, hubo un momento de silencio absoluto. Mónica contuvo la respiración, sin saber cómo reaccionaría el público. Entonces, desde el fondo del auditorio, alguien comenzó a aplaudir. Luego otra persona se unió, y otra, hasta que toda la sala estalló en una ovación que duró varios minutos. La gente no estaba aplaudiendo la historia de éxito ficticia que habían venido a escuchar, sino el acto de valentía y honestidad que acababan de presenciar. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Los periodistas escribían frenéticamente en sus libretas o hablaban rápidamente a sus cámaras. Después del discurso, Ricardo pasó horas respondiendo preguntas de los periodistas, dando entrevistas y hablando con asistentes que querían expresarle su apoyo o compartir sus propias historias de luchas, con la honestidad y la autenticidad en el mundo empresarial. Mónica observaba, desde un lado, sintiéndose extrañamente tranquila, después de semanas de tensión. Sabía que vendrían días difíciles, que habría críticos y escépticos, que algunos acusarían a Ricardo de fraude o de oportunismo al revelar la verdad, solo cuando estaba a punto de ser expuesto, pero también sabía que algo fundamental había cambiado, tanto para Ricardo como para ella misma. Esa noche, mientras Mónica regresaba a casa, en el autobús, revisó las noticias en su teléfono. La historia ya estaba en todas partes. Magnate empresarial revela que su historia de éxito fue construida sobre el trabajo no reconocido de su padre. Ricardo Balmonte admite haber vivido una mentira durante 20 años, un acto de honestidad sacude el mundo empresarial. Los comentarios en redes sociales eran mixtos, como era de esperarse. Algunos alababan su valentía y honestidad tardía, otros lo acusaban de haber engañado deliberadamente al público durante 2 décadas. Pero lo que más llamó la atención de Mónica fueron los cientos de comentarios de personas que compartían sus propias experiencias con mentiras, secretos y la dificultad de vivir auténticamente, un mundo que a menudo recompensa las narrativas simples y heroicas sobre la verdad compleja y matizada. A la mañana siguiente, Mónica llegó a la oficina, sin saber exactamente qué esperar. El edificio Balmonte Industries parecía el mismo de siempre, pero había una energía diferente en el aire. Los empleados hablaban en grupos pequeños, algunos con expresiones de shock, otros con admiración evidente. Patricia, la secretaria de Ricardo, le sonrió cuando pasó, y le dijo que el jefe quería verla en su oficina. Mónica subió al piso 23, con una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Ricardo estaba de pie junto a la ventana de su oficina, mirando la ciudad que se extendía abajo. Se veía cansado pero también más ligero de alguna manera, como si un peso invisible hubiera sido levantado de sus hombros. Cuando Mónica entró, se volvió y le sonrió genuinamente. Le agradeció por su honestidad y su valentía al traerle los documentos, por su sugerencia de controlar la narrativa, revelando la verdad él mismo, y por su apoyo durante las semanas de preparación. Luego le hizo una oferta que la sorprendió completamente. Quería que ella se convirtiera en directora de operaciones de la empresa, una posición que implicaría supervisar gran parte de las operaciones diarias y reportar directamente a la junta directiva. Mónica se quedó sin palabras por un momento. Era el tipo de promoción que jamás había imaginado posible para alguien como ella, sin un título universitario completo y con un historial de mantener un perfil bajo para evitar riesgos. Ricardo explicó que durante las últimas semanas había visto en ella cualidades que valoraba más que cualquier credencial académica: integridad, pensamiento analítico, valentía para tomar decisiones difíciles, y la capacidad de ver más allá de las apariencias superficiales para encontrar la verdad. Le dijo que si estaba dispuesto a reconstruir la empresa sobre una base de honestidad y autenticidad, necesitaba personas como ella en posiciones de liderazgo. Mónica pidió tiempo para pensar en la oferta, y Ricardo aceptó sin presionarla. Mientras caminaba de regreso a su escritorio, su mente era un torbellino de pensamientos y emociones contradictorias. Parte de ella quería aceptar inmediatamente, emocionada por la oportunidad de finalmente utilizar plenamente sus capacidades y ser reconocida por algo más que su eficiencia organizativa. Pero otra parte, esa voz de autocrítica que había cultivado durante años de supervivencia en ambientes corporativos hostiles, le susurraba advertencias sobre no estar preparada, sobre estar fuera de su liga, sobre la posibilidad de fracasar espectacularmente y perder incluso la estabilidad que había construido tan cuidadosamente. Durante los siguientes días, Mónica se encontró dividida entre dos versiones de sí misma. En el trabajo, continuaba realizando sus tareas habituales con la misma eficiencia de siempre, pero ahora los demás empleados la miraban de manera diferente, algunos con curiosidad,
otros con algo parecido al respeto, y unos pocos con envidia apenas disimulada. Se había corrido la voz de que había sido ella quien había descubierto los documentos históricos y quien había ayudado a Ricardo a preparar su revelación pública. Petrice le comentó un día durante el almuerzo que nunca la había visto tan segura de sí misma, tan presente en su propio cuerpo y en sus propias decisiones. En casa, las conversaciones con Mateo tomaron un giro inesperado. Su hijo, que generalmente mostraba poco interés en los asuntos laborales de su madre, comenzó a hacerle preguntas sobre la oferta de Ricardo, sobre sus miedos y sus esperanzas. Una noche, mientras cenaban pasta con salsa de tomate en su pequeña mesa de cocina, Mateo le dijo algo que la hizo detenerse con el tenedor a medio camino de su boca. Le dijo que durante toda su vida la había visto trabajar duro y sacrificarse por él, pero que pocas veces la había visto realmente feliz o emocionada por su trabajo. Ahora, observó su hijo, con la perspicacia sorprendente que a veces muestran los adolescentes. Parecía como si finalmente hubiera despertado de un largo sueño. Le preguntó directamente por qué no aceptaba la oferta, qué era lo peor que podría pasar. La pregunta de Mateo resonó en la mente de Mónica durante toda esa noche. ¿Qué era lo peor que podría pasar? Podría fracasar, por supuesto. Podría descubrir que no estaba realmente preparada para un puesto de dirección. Podría cometer errores que afectaran a la empresa o a otros empleados. Pero mientras yacía en la oscuridad de su habitación, escuchando los sonidos nocturnos de la ciudad a través de su ventana abierta, se dio cuenta de que ya había experimentado lo peor, en cierto sentido. Había vivido años sintiéndose invisible, subestimada, atrapada en una rutina que no le ofrecía ninguna posibilidad de crecimiento o satisfacción genuina. El fracaso, si llegaba, sería al menos el resultado de haber intentado algo diferente, de haber apostado por sí misma, en lugar de simplemente sobrevivir. A la mañana siguiente, Mónica entró en la oficina de Ricardo, con la carpeta que contenía su respuesta formal a su oferta. Había pasado gran parte de la noche anterior, escribiendo y reescribiendo un documento que detallaba sus condiciones para aceptar el puesto. No quería simplemente decir que sí, quería establecer claramente qué necesitaría para tener éxito en ese rol. Su lista incluía un presupuesto para completar su educación formal, tomando clases nocturnas para terminar su carrera en administración de empresas. También solicitaba un periodo de transición de 3 meses, durante el cual trabajaría con los directores actuales para aprender los aspectos más técnicos del negocio que no conocía completamente. Y, lo más importante, pedía la autoridad real para tomar decisiones, no solo un título impresionante sin poder efectivo. Ricardo leyó el documento con atención creciente. Cuando terminó, levantó la vista hacia Mónica, con una expresión que mezclaba sorpresa y admiración. Le dijo que en 20 años de dirigir la empresa, nadie le había presentado jamás una propuesta tan clara y bien pensada para aceptar una promoción. La mayoría de las personas simplemente decían que sí de inmediato, sin pensar en lo que realmente necesitarían para tener éxito. El hecho de que Mónica hubiera identificado sus propias áreas de desarrollo y hubiera solicitado específicamente los recursos para abordarlas demostraba exactamente el tipo de pensamiento estratégico que él necesitaba en su equipo de liderazgo. Aceptó todas sus condiciones sin modificación alguna y le extendió la mano para sellar el acuerdo. Los meses siguientes fueron los más desafiantes y gratificantes de la vida profesional de Mónica. El periodo de transición, había solicitado, resultó ser absolutamente necesario. Había subestimado cuánto no sabía sobre las operaciones detalladas de una empresa manufacturera. Los primeros días en su nuevo rol fueron una mezcla vertiginosa de reuniones con diferentes departamentos, revisión de informes financieros complejos, negociaciones con proveedores y distribuidores, y docenas de decisiones que debía tomar cada día sobre temas que apenas comenzaba a comprender completamente. Más de una vez, se encontró en su oficina nueva, mucho más grande que su antiguo cubículo, sintiendo que había cometido un error terrible al aceptar este puesto. Pero cada vez que la duda amenazaba con paralizarla, Mónica recordaba la decisión había tomado aquella noche en la oficina de Ricardo, cuando le mostró los documentos sobre su padre. Había elegido la honestidad y la valentía sobre la seguridad y el silencio, y esa elección había desencadenado una serie de eventos que habían cambiado no solo la narrativa pública de la empresa, sino también su propia vida. Si había podido hacer eso, podía aprender a dirigir operaciones empresariales,
Solo necesitaba aplicar la misma determinación y la misma disposición a admitir cuando no sabía algo y necesitaba ayuda. Uno de los aspectos más sorprendentes de su nuevo rol fue descubrir cuántas otras personas en la empresa también habían estado escondiéndose, minimizando sus propias capacidades o guardando silencio sobre problemas importantes por miedo a las consecuencias. En su tercera semana, como directora de operaciones, Mónica instituyó reuniones quincenales abiertas, donde cualquier empleado podía plantear preocupaciones o sugerencias directamente a la dirección, sin pasar por múltiples niveles de jerarquía. La primera reunión fue incómoda y silenciosa, con los empleados mirándose entre sí sin atreverse a hablar. Pero en la tercera reunión, algo cambió. Una trabajadora del departamento de logística llamada Carmen levantó la mano, tímidamente, y señaló una ineficiencia en el proceso de envío, que estaba costando a la empresa miles de dólares mensuales. En tiempo perdido, Mónica escuchó atentamente la explicación de Carmen, y luego le preguntó cuánto tiempo había sabido sobre este problema. La respuesta fue reveladora: 3 años. Carmen había intentado mencionarlo a su supervisor inmediato en varias ocasiones, pero siempre había sido descartada con comentarios condescendientes sobre mantenerse enfocada en su propio trabajo. Mónica sintió una ola de indignación familiar. Conocía esa experiencia íntimamente. Esa sensación de tener información valiosa y ver cómo era ignorada simplemente porque venía de alguien que no tenía el título o la posición correcta. Implementó la sugerencia de Carmen de inmediato. Asignó un equipo para revisar completamente el proceso de logística. Y lo más importante, promovió a Carmen a una posición de supervisión donde sus observaciones agudas podrían ser utilizadas de manera más efectiva. La historia de Carmen se repitió con variaciones en los meses siguientes. Un técnico joven llamado Alberto tenía ideas sobre cómo mejorar la eficiencia del proceso de producción, pero nunca las había compartido porque asumía que los ingenieros con títulos universitarios ya habrían pensado en todo. Una representante de servicio al cliente llamada Lucía había notado patrones en las quejas de los clientes que podrían indicar un problema de diseño en uno de los productos. Pero había guardado silencio pensando que nadie tomaría en serio las observaciones de alguien del centro de llamadas. Mónica se dio cuenta de que la empresa había estado operando durante años con solo una fracción de la inteligencia colectiva y la creatividad de sus empleados, simplemente porque la cultura corporativa había desalentado las contribuciones de aquellos que no ocupaban posiciones de liderazgo formal. Cambiar esta cultura no fue fácil ni rápido. Hubo resistencia, especialmente de algunos gerentes de nivel medio que se sentían amenazados por el nuevo énfasis en escuchar a los empleados de todos los niveles. Uno de ellos, un gerente de producción llamado Fernando Gutiérrez, que llevaba 15 años en la empresa, confrontó abiertamente a Mónica en una reunión ejecutiva. Le dijo que estaba socavando la autoridad de los gerentes, que los empleados necesitaban mantenerse en sus carriles y hacer el trabajo para el que habían sido contratados, sin cuestionar las decisiones de sus superiores. La sala de conferencias se quedó en silencio, todos los ojos moviéndose entre Fernando y Mónica, esperando ver cómo manejaría ella este desafío directo a su liderazgo. Mónica respiró profundamente antes de responder. Le agradeció a Fernando por expresar sus preocupaciones abiertamente, y luego le preguntó cuántas buenas ideas creía que se habían perdido en los últimos 15 años porque los empleados habían aprendido a mantenerse callados. Le preguntó si realmente creía que la posición de alguien en un organigrama era un indicador confiable de si tenían información o perspectivas valiosas. Le recordó que ella misma había sido una asistente ejecutiva solo meses atrás, y que si la cultura que él defendía hubiera prevalecido completamente, los documentos sobre Héctor Belmonte, que probablemente habrían sido descartados sin examinarlos, el periodista habría publicado su historia sin que la empresa tuviera oportunidad de responder. Y Ricardo nunca habría tenido la oportunidad de corregir la narrativa pública de la empresa en sus propios términos. El silencio después de las palabras de Mónica fue absoluto. Fernando la miró durante un largo momento, su rostro pasando por una serie de expresiones que iban desde la irritación hasta algo parecido a la consideración pensativa. Finalmente asintió lentamente y admitió que tal vez tenía un punto. No. Se convirtió en un defensor entusiasta del nuevo enfoque de inmediato, pero al menos dejó de ser un obstáculo activo. Más importante aún, otros gerentes que habían estado observando silenciosamente para ver quién prevalecería en ese conflicto,
tomaron nota de que Mónica no retrocedería ante desafíos a su autoridad, pero que tampoco respondería de manera defensiva o autoritaria. Defendería sus decisiones con lógica y evidencia, no con poder posicional. Mientras tanto, Ricardo estaba navegando su propio conjunto de desafíos. La revelación pública sobre sus orígenes había generado una ola masiva de atención mediática. La mayoría positiva, pero algo inevitablemente crítica. Algunos columnistas de negocios argumentaban que había construido su carrera sobre una mentira fundamental y que ninguna confesión tardía podía borrar 2 décadas de engaño deliberado. Otros lo defendían, señalando que había tomado la difícil decisión de revelar la verdad voluntariamente y que merecía crédito por su valentía y su honestidad. Aunque tardía, los foros de Internet ardían con debates acalorados sobre ética empresarial, narrativas de éxito y el valor relativo de la educación formal versus la experiencia práctica. Lo que sorprendió tanto a Ricardo como a Mónica fue cuántas personas se pusieron en contacto con ellos para compartir historias similares. Empresarios que habían exagerado sus logros iniciales para conseguir financiación, ejecutivos que habían minimizado la ayuda que habían recibido de mentores o familiares para encajar en la narrativa del emprendedor solitario, empleados que habían fingido tener más experiencia o educación de la que realmente tenían para conseguir trabajos, personas de todos los ámbitos de la vida que habían construido versiones editadas de sus propias historias porque sentían que la verdad completa no sería suficientemente impresionante o inspiradora. Muchos expresaban gratitud porque la revelación de Ricardo les había dado permiso para considerar ser más honestos sobre sus propias historias, con todas sus complejidades y contribuciones de otros. Ricardo decidió canalizar esta ola de interés en algo constructivo. Trabajando con Mónica y el equipo de relaciones públicas, lanzó una iniciativa llamada Historias Reales de Éxito que invitaba a empresarios y profesionales a compartir las versiones completas y sin editar de sus caminos hacia el éxito, incluyendo toda la ayuda que habían recibido, los privilegios de los que se habían beneficiado, y los errores que habían cometido en el camino. La respuesta fue abrumadora. En pocas semanas tenían cientos de historias, algunas de personas famosas y otras de empresarios desconocidos que simplemente querían ser honestos sobre cómo habían llegado a donde estaban. El sitio web se convirtió en un recurso valioso para jóvenes emprendedores que estaban cansados de las narrativas simplistas de éxito que dominaban los medios de negocios tradicionales. 6 meses después de su promoción, Mónica se encontró sentada en su oficina, una tarde viernes, revisando los informes trimestrales. Los números eran buenos, mejores de lo que habían sido en varios años. La productividad había aumentado desde que comenzaron a implementar las sugerencias de empleados de todos los niveles. La moral había mejorado notablemente según las encuestas internas de satisfacción. Varios clientes importantes habían renovado contratos a largo plazo, citando específicamente la nueva transparencia y la comunicación honesta de la empresa como factores en su decisión. Había sido un periodo de trabajo intenso y desafiante, pero los resultados estaban comenzando a aparecer de maneras tangibles y mensurables. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Patricia, informándole que tenía una visita inesperada. Antes de que Mónica pudiera preguntar quién era, la puerta de su oficina se abrió y entró Julián Sandoval, el periodista de investigación cuya llamada meses atrás había sido el catalizador de todo lo que había seguido. Mónica se puso de pie automáticamente, sintiéndose repentinamente nerviosa, sin saber exactamente por qué. Julián sonrió de manera amable y le aseguró que no venía a causar problemas. De hecho, explicó mientras tomaba asiento frente a su escritorio, venía a agradecerle personalmente. Julián le contó que después de que Ricardo revelara públicamente la verdad sobre los orígenes de la empresa, él había continuado su investigación pero con un enfoque diferente. En lugar de escribir un artículo de exposición sobre engaño corporativo, había escrito una serie de piezas sobre la cultura del éxito empresarial y por qué tantas personas sentían la necesidad de exagerar o fabricar sus historias de origen. El trabajo había sido bien recibido y le había ganado reconocimiento en su campo. Pero más importante que eso, le dijo a Mónica, había aprendido algo valioso sobre el valor de dar a las personas la oportunidad de contar sus propias verdades, en lugar de simplemente exponerlas. Si Mónica no hubiera hablado con Ricardo, si Ricardo no hubiera decidido controlar la narrativa, revelando la verdad él mismo, Julián habría escrito un artículo de indignación
que probablemente habría causado daño, sin crear ningún cambio real o significativo. La conversación con Julián se extendió por más de una hora. Hablaron sobre narrativas de éxito, sobre las presiones que enfrentan las personas para presentar versiones simplificadas y heroicas de sí mismas, sobre el costo personal de vivir detrás de máscaras cuidadosamente construidas. Julián le preguntó sobre su propia experiencia, cómo había sido pasar de ser una asistente ejecutiva invisible a ser directora de operaciones en cuestión de meses. Mónica se encontró siendo sorprendentemente honesta con él, admitiendo sus miedos y inseguridades persistentes, su síndrome del impostor que todavía la visitaba en momentos de duda, pero también su creciente confianza en que podía aprender y crecer en este rol desafiante. Cuando Julián se fue, Mónica se quedó sentada en su oficina un rato más, pensando en todo lo que había cambiado desde aquella tarde cuando encontró los documentos de Héctor Belmonte en una caja polvorienta. Pensó en la versión de sí misma, que había sido entonces cautelosa y asustada, escondiéndose detrás de la eficiencia y evitando cualquier situación que pudiera exponerla a riesgo o juicio. Esa Mónica nunca habría imaginado estar sentada en esta oficina, dirigiendo operaciones de una empresa importante, tomando decisiones que afectaban a cientos de empleados y millones de dólares. La transformación había sido gradual pero profunda, construida sobre una serie de decisiones pequeñas pero significativas de elegir la honestidad y la valentía, sobre la seguridad y el silencio. Esa noche, Mónica llegó a casa y encontró a Mateo en la cocina, preparando la cena para ambos. Era algo que había comenzado a hacer recientemente, reconociendo que su madre ahora llegaba más tarde del trabajo y más cansada. Habían desarrollado una nueva rutina, donde él cocinaba los viernes y ella cocinaba los fines de semana, y ambos usaban ese tiempo para hablar sobre sus semanas respectivas, mientras comían la pasta con salsa de tomate que Mateo había preparado, siguiendo la receta que ella le había enseñado años atrás. Mónica le contó sobre la visita de Julián y sobre sus reflexiones del día. Mateo le escuchó con la atención. Había aprendido a darle a su madre en los últimos meses, desde que había notado el cambio en ella. Le dijo que un profesor en la escuela había usado la historia de Ricardo Belmonte como tema de debate en su clase de ética empresarial. Los estudiantes habían tenido que discutir si Ricardo había hecho lo correcto al revelar la verdad, si sus 20 años de mentira borraban el valor de su confesión eventual, y qué responsabilidad tenían las personas públicas de ser completamente honestas sobre sus historias de origen. Mateo le contó que había compartido con la clase que su madre había sido parte de esa historia, y que varios de sus compañeros se habían sorprendido y impresionado. Por primera vez, le dijo a Mónica, se había sentido genuinamente orgulloso al hablar sobre el trabajo de su madre. Las palabras de Mateo tocaron algo profundo en Mónica. Se dio cuenta de que durante años había asumido que su hijo estaba avergonzado o decepcionado de su posición modesta como asistente ejecutiva, de su falta de un título universitario completo, de su vida simple y sin glamour. Pero tal vez lo que realmente había afectado a Mateo no era su posición o sus credenciales, sino verla vivir con tanto miedo y tanta resignación, ahora que ella había comenzado a vivir de manera más auténtica y valiente, tomando riesgos y creciendo incluso cuando era incómodo. Él podía ver un modelo de cómo navegar sus propios desafíos futuros, con más integridad y menos miedo al fracaso. Los meses continuaron pasando, trayendo nuevos desafíos y nuevos aprendizajes. Mónica completó su primer semestre de clases nocturnas, trabajando para terminar su carrera en administración de empresas. Era agotador combinar el trabajo de tiempo completo con los estudios, pero también era profundamente satisfactorio finalmente completar algo que había dejado inconcluso tantos años atrás. Sus compañeros de clase eran en su mayoría más jóvenes, pero había algunos otros estudiantes adultos que también estaban regresando a la educación formal después de años en el mundo laboral. Mónica se encontró disfrutando las discusiones en clase, aportando perspectivas desde su experiencia real, mundo corporativo, que complementaban las teorías que estaban estudiando. En Belmonte Industries, la transformación cultural continuaba desplegándose lentamente. No todos los cambios fueron exitosos. Algunas iniciativas fallaron, algunas contrataciones nuevas no funcionaron, y hubo momentos de retroceso y frustración. Pero la dirección general era positiva. La empresa comenzó a ser reconocida, no solo por sus productos innovadores, sino también por su cultura organizacional, inusualmente transparente y colaborativa. Recibieron varios premios de industria por mejores prácticas de gestión de recursos humanos,
y comenzaron a atraer talento de alta calidad, que estaba cansado de ambientes corporativos más tradicionales y jerárquicos. Ricardo también continuó su propio proceso de crecimiento y transformación. Trabajó con un terapeuta para procesar la culpa compleja que sentía sobre haber borrado a su padre de la historia de la empresa durante tantos años. Estableció relaciones con algunos de los antiguos colegas de Héctor Belmonte, aprendiendo más sobre el hombre que había sido su padre más allá de su trabajo como químico. Descubrió un lado de Héctor que no había conocido o apreciado completamente: su sentido del humor, su generosidad con colegas más jóvenes, su pasión por enseñar y compartir conocimiento. Estas conversaciones le ayudaron a ver a su padre como una persona completa, en lugar de simplemente como la fuente de una patente valiosa. Un año después del día de la conferencia en el Hotel Emperador, la empresa organizó un evento especial para inaugurar el Museo Héctor Belmonte, un espacio dedicado dentro del edificio corporativo que documentaba la historia real de la empresa y honraba las contribuciones del padre de Ricardo. Mónica ayudó a organizar el evento, trabajando con diseñadores de museos y archivistas para crear exhibiciones que fueran tanto informativas como emocionalmente resonantes. El museo incluía documentos originales de patentes, fotografías de Héctor en su laboratorio, testimonios en video de sus antiguos colegas, y una línea de tiempo honesta que mostraba tanto las contribuciones de Héctor como las de Ricardo en sus roles respectivos. El día de la inauguración, el edificio estaba lleno de empleados actuales y antiguos, familiares, periodistas y representantes de otras empresas que habían seguido la historia de Belmonte Industries con interés. Ricardo dio un discurso breve pero emotivo, agradeciendo a todos los que habían apoyado su decisión de revelar la verdad y especialmente a Mónica, por su valentía inicial, al traerle los documentos que habían iniciado toda esta jornada. Mónica se sintió incómoda con la atención pública, pero también profundamente conmovida. Cuando Ricardo le pidió que dijera algunas palabras, ella subió al podio con nervios pero también con una sensación de pertenencia que nunca había sentido antes en contextos profesionales. Mónica habló brevemente sobre lo que había aprendido durante el último año. Habló sobre el costo de vivir con miedo constante al juicio, al rechazo, sobre cómo ese miedo la había llevado a esconderse durante años detrás de una fachada de eficiencia anónima. Habló sobre la decisión de compartir los documentos con Ricardo, en lugar de ignorarlos o filtrarlos a la prensa, y cómo esa decisión había sido tanto aterradora como liberadora. Pero sobre todo, habló sobre lo que había descubierto sobre el coraje, que no era la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar de acuerdo con los propios valores, incluso cuando el miedo estaba presente. Que el coraje no era algo que tenías o no tenías, sino algo que practicabas y fortalecías con cada pequeña decisión de elegir la autenticidad sobre la conveniencia. Después del evento, mientras los invitados circulaban por el museo y conversaban en grupos pequeños, una mujer joven se acercó a Mónica. Se presentó como Elena, una estudiante de último año de administración de empresas que había asistido al evento como parte de un proyecto de clase. Elena le dijo tímidamente que la historia de Mónica le había dado esperanza. Ella también era madre soltera, trabajando a tiempo parcial mientras terminaba su carrera, a menudo sintiéndose abrumada y dudando de si podría realmente tener éxito en el mundo corporativo. Ver a alguien como Mónica, que había navegado desafíos similares y había llegado a una posición de liderazgo, le hacía sentir que tal vez sus propios sueños no eran tan imposibles como a veces parecían. Mónica habló con Elena durante casi media hora, compartiendo consejos prácticos, pero también siendo honesta sobre las dificultades continuas. Le dijo que el síndrome del impostor no desaparecía simplemente porque recibieras un título o una promoción, que todavía había días en que dudaba de sí misma, o sentía que estaba fuera de su profundidad, pero le aseguró que esos sentimientos no significaban que no perteneciera o que no pudiera tener éxito. Significaban simplemente que estaba humana, que estaba creciendo, que estaba enfrentando desafíos reales, en lugar de quedarse en su zona de confort. Le dio a Elena su tarjeta de contacto y le dijo que se comunicara si alguna vez necesitaba consejo o simplemente alguien que entendiera lo que era tratar de equilibrar responsabilidades familiares con ambiciones profesionales. Mientras Mónica conducía a casa de esa noche, pensó en la conversación con Elena y en cómo había cerrado un tipo de círculo. Hace un año, ella había sido la que necesitaba desesperadamente ver ejemplos de personas que habían tomado riesgos y habían crecido más allá de lo que creían posible. Ahora, de alguna manera, se había convertido
en ese ejemplo para otros. La responsabilidad era pesada, pero también profundamente significativa. Se dio cuenta de que su historia, al igual que la historia revisada de Ricardo, sobre los orígenes de la empresa, tenía valor no porque fuera perfecta o heroica, sino porque era real y completa. Con todos sus miedos, dudas y momentos de valentía imperfecta. Cuando llegó a su apartamento, encontró a Mateo trabajando en su tarea de matemáticas en la mesa del comedor. Se había convertido en un estudiante más serio en el último año, inspirado en parte por ver a su madre regresar a la escuela y trabajar tan duro para equilibrar trabajo y estudios. Le contó sobre su día, sobre la inauguración del museo y sobre su conversación con Elena. Mateo escuchó mientras resolvía ecuaciones, ocasionalmente levantando la vista para hacer preguntas o comentarios. Había madurado notablemente en el último año, volviéndose más considerado y consciente del mundo, más allá de sus propios intereses inmediatos. Esa noche, después de que Mateo se fuera a dormir, Mónica se sentó en su pequeño balcón con una taza de té, mirando las luces de la ciudad, que se extendían en todas direcciones. Pensó en todo el camino recorrido, desde aquella tarde en que había encontrado los documentos de Héctor Belmonte. Pensó en la Mónica, que había sido entonces, asustada, invisible, viviendo en la superficie de su propia vida. Y pensó en la Mónica que era ahora, todavía imperfecta, todavía aprendiendo, todavía enfrentando dudas y desafíos, pero viviendo de manera mucho más auténtica y comprometida. El cambio no había sido dramático o instantáneo, sino gradual y construido sobre una serie de decisiones pequeñas pero significativas de elegir el crecimiento sobre la seguridad, la honestidad sobre la conveniencia, la valentía sobre el miedo. No tenía todas las respuestas sobre lo que vendría después. Todavía había días difíciles en el trabajo, momentos de incertidumbre sobre si estaba tomando las decisiones correctas, preocupaciones sobre dinero y tiempo, y todas las complejidades de equilibrar una vida profesional demandante con las responsabilidades de ser madre soltera. Pero había algo fundamentalmente diferente ahora. Ya no se sentía como si estuviera simplemente sobreviviendo, esperando pasivamente que la vida sucediera a su alrededor. Se sentía activa, comprometida, presente en su propia vida, de maneras que no había experimentado en años. Tal vez nunca. La historia de Belmonte Industries había comenzado con una mentira sobre los orígenes, pero se había transformado en una historia sobre la redención y el coraje de decir la verdad, incluso cuando era incómoda. La historia personal de Mónica había comenzado con años de esconderse y minimizarse a sí misma, pero se había transformado en una historia sobre descubrir que era capaz de mucho más de lo que había creído posible. Ambas historias todavía estaban en desarrollo, todavía escritas día a día, con decisiones pequeñas y grandes, con éxitos y fracasos, con valentía imperfecta y aprendizaje continuo. Y al final, tal vez eso era lo que hacía que estas historias fueran reales y valiosas. No eran simples narrativas de triunfo, sin complicaciones, sino testimonios honestos de personas imperfectas tratando de vivir con más integridad, más autenticidad y más coraje, un mundo que a menudo recompensaba las fachadas sobre la verdad. Eran historias que todavía estaban siendo escritas, con finales aún no determinados, pero con una dirección clara, hacia algo más real y más significativo que lo que había venido antes.